Bueno, dentro de los ejercicios de nodos y mallas, que creo que todos pueden ver aquí, desarrollamos ya el tema uno, que era un ejercicio que se resolvió, ¿verdad? Por medio de la ley de mallas. También se podía resolver por el medio de la ley de nodos, que era agregándole los nodos aquí que estuvimos viendo la otra vez, hicimos como una guía. Bueno, la idea es, o en este momento, volver a resolver este tema 2, que está también en el tema 3, ¿no? Sí. Tema 2 que sería, que tiene que ver con la ley de nodos, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, lo que vamos a resolver es el tema 2 del documento ejercicio de nodos y mallas. Bueno. Bueno, con respecto a lo que vimos la otra vez, algunas indicaciones importantes que tener en cuenta es que las asignaciones de nodos se hacen al inicio del ejercicio. Es decir, en principio esto no tenía, o sea que no estaba como nodo B1. Em, otro punto, ¿verdad? Las asignaciones de nodos normalmente se representan con la letra B, ¿verdad? B, coma. Sería B1, B2, B3, etcétera. Y se debe elegir un nodo de referencia. Estas son las primeras indicaciones para la resolución del ejercicio de nodos, ¿verdad? Bueno, entonces el principio del circuito no va a aparecer sin estas designaciones de nodos. Recuerden que los nodos serían puntos donde hay unión de elementos activos o pasivos. Entonces, toda esta línea que se puede ver aquí representa nada más que un punto porque no hay ningún elemento pasivo o activo en toda esta parte. Lo mismo aquí, el nodo de 2 que se elige porque aquí tampoco hay. Y el nodo B3. Normalmente se debe elegir un nodo de referencia que, de ser posible, ¿verdad? Posible, tenga relación con los demás nodos, ¿verdad? Bueno, em, en este caso, elegimos el nodo de referencia, toda esta parte que en realidad representa un punto, pero está relacionado con el nodo 1, está relacionado con el nodo 2 y está relacionado con el nodo 3. El nodo de referencia está relacionado con el nodo 1 a través de la fuente de corriente de 10 amperes,
la resistencia de 4 y 8 ohm. Y con V2 con las resistencias de 5 y 3 ohm. Y con V3 con la fuente de corriente de 5 amperes. También en el caso del nodo V1 y nodo V2 se relacionan por medio de una resistencia de 10 ohm y entre el nodo V2 y el nodo V3 por una resistencia de 9 ohm, ¿verdad? Y luego de esto se asignan direcciones de corrientes salientes a las resistencias, ¿verdad? Así como sí, así como hacíamos en el caso de las mallas, ¿verdad? Creo que creo que todos me están siguiendo. Estamos poquitos, pero bueno. Se asignan direcciones de corrientes salientes a la resistencia, ¿verdad? En este caso se puede ver que para el caso de 4 ohm y de 8 ohm se asigna una sola dirección que corresponde al nodo B1, ¿verdad? Va desde el nodo B1 al nodo de referencia. Normalmente salientes a los nodos cuyas ecuaciones vamos a representar, ¿verdad? Luego está esta resistencia de 10 ohm que va a tener como dos corrientes salientes, una que va a representar para el nodo B1 nodo B1, perdón, y otro para el nodo B2 y lo mismo, la misma situación ocurre con esta resistencia de 9 ohm. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir las ecuaciones de los nodos. Primero el nodo B1. Y el nodo B1. Bueno, nodo B1. Recuerden que en el caso de la ley de Kirchhoff de corrientes o la ley de nodos en este caso, lo que se hacen es se suman todas las corrientes salientes y entrantes al nodo B1, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a sumar esta corriente de 10 amperes que es entrante va a ser negativa y las corrientes positivas I1, I2 y I3 que son las corrientes de estas resistencias. Entonces en este caso sería I1, voy a poner un poco más, I1 más I2 más I3 y menos 10 sería igual a cero. En teoría, eso tendría que estar representado también aquí. Y 1 más y 2 más y 3 menos 10 igual a cero, ¿verdad? Bueno, ahora bien, la representación de las corrientes y utilizando la ley de Ohm, sabemos que una corriente es igual a la tensión que hay o en esa resistencia, ¿verdad? En este caso, y el propio valor de resistencia. Entonces, las tensiones que hay en las corrientes I1 e I2 son V1. Y la tensión que hay en el resistor de 10 ohm sería la diferencia entre V1 y V2, ¿verdad? Considerando que la corriente es saliente. Entonces vamos a tener V1 dividido 4, es el valor de I1, más V1 dividido 8, que sería el valor de I2, más, y en este caso, como una diferencia de tensiones, entonces vamos a poner V1 menos V2 dividido 10. Y eso sería igual a 10. Bueno, después se tiene que hacer mínimo y la sumatoria, ¿verdad? Profe,
Espera Profe, ¿puedes explicar otra vez esa última ecuación? Porque traté de entender, pero no me quedó claro. bueno, sin problemas. Nayeli, sí. Bueno, con respecto al valor de I3, ¿verdad? A eso te referís, Nayeli. Sí. Sí, lo que pasa es que el valor de I3 es cuando utilizamos la ley de Ohm, es la tensión que hay en este resistor de 10 ohm dividido el valor del resistor de 10 ohm. En este caso tiene una tensión en el lado positivo, ¿verdad? Porque en el caso de las resistencias se considera positivo donde entra la corriente que sería acá y negativo donde sale la corriente que sería aquí del lado de V2. Entonces por eso es V1 menos V2. La consideración también de corriente I3 y 4 es para cada nodo. I4 se considera para el nodo V2 porque I4 va a ser la corriente que salga para el nodo V2 y ahí se va a considerar al revés, ¿verdad? Por eso es que acá se considera V1 menos V2. La tensión del lado positivo menos tensión del lado negativo del resistor. Directamente utilizando la ley de Ohm. Y también, y esto de igual a 10 es porque pasó el 10 al otro lado, ¿verdad? Bueno, lo que nos queda ahora es multiplicarlo por un valor, por el mínimo entre 4, 8 y 10, ¿verdad? 40 podría ser. Si yo multiplico la ecuación por 40, acá me va a quedar 10 V1 más 5 V1 más, y acá 4 V1 más menos 4 V2. 4 V1 menos 4 V2 es igual a 100 en este caso, 1,400. Porque también se multiplica el valor de 10, ¿verdad? Esto sería ya más un desglose matemático. Y lo que queda como la última ecuación, la sumatoria, ¿verdad? 19 P1 menos 4 V2 es igual a 400. Esa sería la ecuación número 1. Queremos asignarle un número de ecuación, ¿verdad? Vamos a ver si coincide. Si 19 V1 menos 4 V2 es igual a 400 para el nodo 1. Correcto. De la misma forma procedemos para los otros nodos. En el caso del nodo V2, recordando siempre que hubo una asignación de corrientes I4, I5, I6 y I7. En este caso son cuatro corrientes porque son cuatro resistencias que le corresponden a este nodo, ¿verdad? Y primero tener en cuenta esto, que son cuatro resistores que les corresponden al nodo V2, entonces se consideran que son cuatro corrientes que salen, ¿verdad? Porque en este caso no hay ninguna corriente que entra, y tener en cuenta que tanto I4 como I7 tienen una diferencia de tensión para el caso de sus resistores, ¿verdad? En este caso, para el caso de 10 ohm sería V2 menos V1 la tensión que hay en este resistor, porque el positivo siempre se considera el nodo que está seleccionado, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, porque consideramos la corriente que sale. Y para el caso de 9 ohm, sería V2 menos V3, el valor de la tensión de 9 ohm, que es lo que queremos representar acá. Entonces acá tendríamos I4 al I7. Entonces tenemos I4 más I5 más I6 más I7. Y en este caso igual a 0. Entonces estamos sumando las cuatro corrientes. Y luego hacer la conversión correspondiente. En este caso tenemos V2.
Y la primera tensión sería V2 menos V1, o sea, V2 menos V1 dividido 10. La forma de fijarse es que esto tiene que ser contrario acá, ¿verdad? Acá es V1 menos V2 para el nodo V1 y para el nodo V2 es V2 menos V1. Dividido 10 más el valor de I5 y I6, como están con el nodo de referencia elegido, que justamente el nodo de referencia tiene relación con los tres nodos a través de algún elemento pasivo o activo. Entonces, el caso de 5 y 3 ohm directamente van a ser, la tensión va a ser el valor de V2, ¿verdad? Porque en realidad el valor del nodo de referencia lo que se hace es igualar a cero. O sea, el nodo de referencia tiene un equivalente igual a cero de tensión, ¿verdad? Eh, es como un indicador del sistema. Acá todo es tensión cero y a partir de esto se consideran los valores arriba. Entonces V2 sobre 5 y V2 sobre 3. V2 sobre 5 y V2 sobre 3. Y por último, el valor de I7 que tenemos aquí, que sería V2 menos V3 sobre 9. Y esto igual a cero. Lo que hacemos, así como el caso anterior, es buscar un mínimo entre 5 o 10. Faltó, disculpen, dividir por 9, que sería el valor de, la de la resistencia que tiene aquí. Tensión dividido resistencia. Bueno, un mínimo entre 10, 5, 3 y 9, ¿verdad? 90. Y de vuelta vamos resolviendo la parte de matemáticas o la parte de ecuaciones, que es ya lo que quedaría. ¿Verdad? 90 dividido 5, 18. 30. Así. Entonces tenemos, bueno, y lo último que se hace es la sumatoria final, ¿verdad? De los valores. En este caso, iniciamos con menos 9V1 más todos los valores de V2, 9, 18, 20, 57, 67. 67, ¿verdad? Vamos a ver por las dudas. Sí, 67V2. Y por último, menos 10V3, ¿verdad? Un poco lento el proceso y a veces tedioso, pero la idea es siempre hacer todo este proceso. Lleva, conlleva bastante tiempo para su resolución, ¿verdad? Y la idea es dar las diferentes indicaciones para la resolución y también resolver, ¿verdad? Por eso es que es interesante que luego, con respecto a a este ejercicio, como yo creo que lo habrán hecho con respecto al nodo al tema uno, como está aquí resuelto por mallas, espero lo hayan resuelto también por nodos, ¿verdad? Y en este caso está resuelto por nodos y resolverlo por mallas. Y en este caso practicar de vuelta la resolución por mallas y después resolverlo por nodos. Lo mismo con el tema 4, ¿verdad? Está resuelto por mallas, resolverlo de vuelta y hacerlo por nodos, ¿verdad? Bueno, y por último lo que nos queda es el nodo V3. En el nodo V3 tenemos un resistor que es contrario o sea, que el mismo la corriente que sale I8 es contraria a I7 y el valor de 5 amperes de fuente de corriente. Entonces en este caso tenemos
y 8 más menos, vamos a ver un poco, porque este es entrante, entonces menos 5 sería igual a cero. Y reemplazamos. Lo que hacemos es reemplazar el valor de I8, que sería contrario a I7. Tenemos acá. Lo que se hace es la operación contraria normalmente. O sea que pasa a ser un poco intuitivo. Y esto es igual a 5, ¿verdad? Entonces queda que menos B2 más B3 sería igual a 45. Y esta sería nuestra ecuación 3. Entonces, una vez que yo ya tenga tres ecuaciones con tres incógnitas, ya voy a poder resolver mi ejercicio, ¿verdad? O por lo menos los valores de los nodos. En este caso, pueden utilizar en la calculadora o igual resolverlo por partes, ¿verdad? Eso, no hay inconvenientes con respecto a eso, ¿verdad? Una vez que encuentren las tres ecuaciones y las tres ecuaciones sean las correctas, entonces cualquier método de resolución que ustedes tengan va a ser válido con el objetivo, ¿verdad? Por supuesto, de que tienen que llegar a los resultados correctos. Entonces ahí tengo los, el primer cálculo, que era encontrar los valores de los tres nodos, B1, B2 y B3. Yo tengo los valores de B1, B2 y B3. Entonces, voy a poner aquí por paso, ¿verdad? O por título. Cálculo de las tensiones en los nodos. En el caso anterior, en el caso de mallas, el primer paso era cálculo de las corrientes en las mallas, ¿verdad? Y el segundo paso, como ya tenemos las diferentes tensiones, va a ser cálculo de las corrientes en las resistencias, ¿verdad? En el caso anterior era cálculo de las tensiones en las resistencias. Lo mismo, ¿verdad? Yo lo que le agregué aquí es las diferentes ecuaciones. I1 es B1 sobre 4, si es que nos volvemos a fijar. I1 sería B1 sobre 4, I2 B1 sobre 8, I3 sería lo mismo que el negativo de I4, o sea, puedo calcular I3 o I4. I3 sería este valor, o I4 sería este valor, y así. I5 y I6 son directos, ¿verdad? B2 sobre 5, B2 sobre 3, y 7 es B2 menos B3 sobre 9. O sea que son valores que yo ya me fui dando o fui llegando durante mis ecuaciones. Inclusive aquí yo ya puedo saber que I8 es igual a 5 directamente para no hacer, hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, ir anotando aquí, estos son los valores de las corrientes en las resistencias, ¿verdad? Lo que dice es sacar los diferentes valores. En este caso tomé I3, que era B1 menos B2, para tomar la corriente positiva, ¿verdad? En realidad, la corriente que está circulando es de B1 para B2. Si se tomara I4 sería corriente negativa, entonces en realidad está circulando al revés, ¿verdad? La explicación física en el circuito eléctrico sería la diferencia. Y bueno, la ecuación I8 también tiene una ecuación, ¿verdad? Así como I7, pero como ya sabía el resultado final, entonces lo cargué también aquí. Entonces el segundo paso sería cálculo de las corrientes en las resistencias. El tercero, potencias en la fuente y potencias en la resistencia, correcto. Entonces, vamos a poner primero potencias en las resistencias. Y acá es importante tener en cuenta que podíamos utilizar
Este, estas ecuaciones se vuelven a repetir aquí. Los valores de las potencias en la resistencia se pueden calcular de cualquiera de estas tres maneras. A partir de aquí, de potencias en las resistencias, se repite, ¿verdad? Las potencias en las fuentes también son parecidas, pero bueno, las fuentes de corriente son, lo que tenés como datos son justamente los valores de las corrientes y las tensiones son las que vas induyendo, ¿verdad? Pero por el caso de las resistencias, puedo utilizar la tensión al cuadrado y dividir por la R. Yo ya tengo la tensión P1, por ejemplo, en la resistencia de 4 ohm y voy así, ¿verdad? También puedo hacer I cuadrado, como ya tengo todos los valores de corrientes de mis resistencias, puedo hacer I cuadrado por R o la tensión por mi corriente. Cualquiera de las tres formas va a resultar correcta, ¿verdad? Entonces voy a tener, acá lo está, voy a decir. Los valores de mis potencias en las resistencias. Espero que voy a anotar aquí. En este caso, recuerden el concepto que estuvimos viendo la otra vez, que todas las potencias de las resistencias consumen potencia. O sea que todos los valores de potencia en las resistencias son negativos o las resistencias siempre consumen potencia, ¿verdad? Y las potencias en las fuentes pueden ser las que entreguen energía, ¿verdad? O potencia, o también pueden absorber, en el caso de las propias fuentes, o sí absorben bueno, en ocasiones absorben y en otras dan potencias cuando hablamos de fuentes dependientes. Justamente dentro de los ejercicios, de uno de los primeros ejercicios de nodos y mallas 2 que pueden ver aquí, tenemos una fuente dependiente, ¿verdad? La única diferencia es su figura, que no, en este caso no es un circulito como en el caso de la fuente de corriente eh, independiente. O sea, es un triangulito y puede ser fuente dependiente de tensión o de corriente. Y lo único que hace es asume un valor, en este caso Vx, por ejemplo, un valor de cualquier parámetro del circuito, ¿verdad? Y se hace una ecuación para ello, perdón. Y vamos a ir viendo enseguida un repaso del ejercicio. Bueno, entonces, de esta manera calculamos la potencia en las fuentes. Voy a transcribir y después miramos cómo. En el caso de la potencia de la fuente 1, lo que yo sé es que la potencia es de 10 amperes. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que o sea, que la diferencia de tensiones que tiene esta fuente, ¿verdad? O sea que tendríamos que agarrarla así. Bueno, y en este caso, eh, si tomáramos toda esta parte, yo sé que la tensión que tiene, que coincide con la punta de flecha, que sería la parte positiva, entonces es V1 y el otro tiene nodo de referencia. Entonces, por eso es que se usa aquí el valor de V1. Yo sé que el valor de V1 es 23,5 voltios, entonces si yo hago la multiplicación de 23,5 voltios por 10 amperes, me da 235 watts, que es lo que la fuente de corriente de 10 amperes me entrega, ¿verdad? Y lo mismo con la fuente de 5 amperes, pero ¿por qué en este caso V3? Es lo que tenemos aquí, no sé, más chiquitito.
Bueno, entonces el recuadro es solamente para un análisis de dónde vienen estas tensiones, ¿verdad? Con la punta de flecha, que es donde va a ser como la parte positiva coincide con B3 y la cola de la flecha coincide con la B de referencia que es cero, entonces en este caso la tensión que tiene esta fuente de corriente sería igual a B3. Por eso es que está multiplicado 5 amperes por B3, recordando que el valor de B3 es 56,6, no tan exacto, ¿verdad? Pero tomando un decimal y esto me da 2,83. No está aquí la suma, pero podemos hacer, en teoría tendría que dar 518 o cerca, ¿verdad? Si hacemos 235 más 2,83. 518 no es exacto. Otro punto importante que se hace en un análisis que es necesario, pero no suficiente tal vez, es necesario para saber si estamos haciendo los cálculos correctos, pero no suficiente porque se puede dar el caso que se cometió algún error, pero esto igual puede dar el mismo valor, ¿verdad? Pero por lo menos es una condición de que en parte está bien lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de la entrega de las fuentes y la entrega de potencia que hacen las fuentes es igual al consumo que hacen las resistencias, ¿verdad? Que es lo que ocurre en un circuito ideal como el que estamos trabajando aquí. Bueno, entonces en el caso de la videoconferencia pasada, lo que hicimos es resolver un ejercicio de mallas, ¿verdad? Dando las indicaciones correspondientes. Y en este caso, resolvimos un ejercicio de nodos, ¿verdad? Bueno, después, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, consulta. Yo quiero preguntarte algo. Bárbara Nayeli, soy. No, Bárbara no, soy. Bárbara, ahí está. Sí. Bárbara, te Pero escucho. en la parte de donde hallamos las corrientes, ¿por qué no escribiste la corriente 4 y la 7? O sea, no es necesario escribir eso. Ya. Ah, que deje de presentar. Voy a presentar otra vez un ratito y te muestro. Gracias, Sofi. Sí, en este caso calculamos nosotros la I3 nomás, porque decía al inicio nomás del ejercicio que al asignarles I3 y 4 tienen el mismo valor porque están entre las mismas eh, tensiones y la misma resistencia, pero son de signos contrarios. O sea que sí, se puede calcular también I4, pero va a tener el signo contrario a I3 nomás. Sí, ya, profe. Entonces no es necesario escribir de vuelta eso. Y lo mismo hiciste, no. No es necesario escribir, pero si desean calcular para un poco de seguridad, no hay problema. Se van a dar cuenta de que son de diferentes signos nada más. Porque recuerden que nosotros vamos calculando todos los parámetros necesarios, pero en realidad el existente físicamente es uno nomás. En este caso, el existente físicamente es I3, ¿verdad? Porque circula de B1 para B2. Y 4 sería como el ficticio porque es negativo, ¿verdad? Por ese lado va. En realidad el que realmente existe en forma física en el circuito es I3. Y aquí también el que realmente existe en forma física es I8. I7 es negativo 5. Eso quiere decir que más o menos está representando nomás el valor de I8 que circula de B2 para B3. Es otro punto Ah, importante, ¿verdad? gracias. La I3 circula de B1 para B2 y la I8 circula de B3 para B2. Ambos circulan para B2 sería. Pero para fines prácticos nomás, no es algo que va a ser una consulta, por ejemplo, no es algo de parte de la evaluación, no hay que saber, ¿verdad? Pero para tener en cuenta.